Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno en esta madrugada preciosa. Ahí donde se encuentra, démosle gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad que nos tiene todavía en pie. Vea, así es que vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos, agradeciéndole al Señor por toda su misericordia, por todo ese amor que siempre tiene para con nosotros, ¿verdad? Porque desde que nosotros los levantamos, hermano, y nos damos cuenta que estamos respirando, que estamos viviendo, ya la misericordia del Señor ya se nos dejó ver, así es que debemos de estar muy agradecidos. Bendiciones a cada uno, y vamos a aprovechar, mis hermanos, el tiempo en esta madrugada para poderlos edificar con los cantos y con la palabra del Señor y con la oración que vamos a estar haciendo. Amén, mis hermanos. Así es que oremos al Señor en estos momentos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos, Señor Jesús, aleluya, todas las gracias, Padre, aleluya, por todas tus bendiciones, Señor, porque hasta acá, Padre Santo, aleluya, tú los has ayudado. Gracias por un nuevo día, gracias por una nueva oportunidad, Padre Santo, aleluya, que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Dios mío, aleluya, a aprovechar, Padre Santo, el tiempo, Señor, sabiendo que los tiempos, Padre Santo, aleluya, son difíciles, Señor Jesús, aleluya, y debemos de ser sabios, Padre. Danos, Señor Jesús, aleluya, de tu gracia y de tu voluntad, Padre Santo, aleluya, para seguir tus pisadas, Señor Jesús. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, de nuestros hermanos que por este medio, Padre Santo, aleluya, estamos unidos, Señor Jesús, aleluya, en un mismo espíritu, con un mismo parecer, buscando, Padre Santo, aleluya, agradarte y servirlos de bendición los unos con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, declaramos, Padre Santo, aleluya, bendiciones y victorias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra del Señor, mis hermanos, en esta madrugada preciosa. Vamos buscando ahí en San Marcos, capítulo 9, y vamos a ir desde el versículo el versículo 41. Vamos a leer el versículo 41. Así es que espero que ya lo tengan ahí, mis hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 41. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor, para gloria y honra de su nombre. Y cualquiera que os diere un vaso en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, le he titulado, mis hermanos, a esta enseñanza, Dios prospera, hermano, al dador o al caritativo, como le queramos llamar. Vea, he estado, mis hermanos, me acuerdo, he dado aquí dos enseñanzas que a lo mejor alguno de ustedes también se va a acordar, que fue el amor, ¿verdad? Y luego también hablé de la caridad. Vea que muchos pues dicen de que la caridad es el amor, pero yo enseñaba, hermano, que en realidad, si bien es el amor, pero más bien es el fruto del amor, la caridad, ¿verdad? Que viene siendo lo que uno, ¿verdad? Al necesitado, vea, al que más está, como decimos, necesitado, hermano, y que lo hacemos con todo el corazón. Bueno, siguiendo también, hermano, más o menos esa misma línea, quisiera decirle de que esa caridad o eso que nosotros damos, ¿verdad? Dios lo prospera, mis hermanos, ¿verdad? Dios lo prospera, o sea, prospera al dador, hermano, al que lo hace con contentura, al que lo hace con reconocimiento, el que lo hace, hermano, como dice acá, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Vea, agradeciendo a Dios, hermano, por todo lo que Él nos da a nosotros, porque ya sabemos, hermano, de que la Escritura dice de que el mundo, hermano, y todo lo que hay en él, dice que son de Él, ¿verdad? Y lo sabemos, hermano, que todo proviene de Él,
que nosotros, hermano, todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros tenemos, a Él se lo debemos, ¿me entiendes? Vea, en el mundo, hermano, lo que se tiene muchas veces, pues se jacta la gente de pensar de que ha sido por sus habilidades, ¿verdad? Por sus fuerzas, por su empeño, en otras palabras, hermano, por su sabiduría. Pero nosotros no lo vemos así, todo lo contrario, hermano. Por nuestras fuerzas no te podemos tener nada, ¿verdad? Si no fuera el mismo Señor que nos da esas fuerzas, ¿verdad? Que nos da todas las habilidades, que nos da todo, que pone todos los medios, mis hermanos, para poder nosotros tener lo que nosotros poseemos. Así es que agradecemos a Dios, hermano, por el privilegio, por la oportunidad, y vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Leyendo una vez más, mis hermanos, este versículo donde dice acá: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá recompensa. Vea qué precioso es esto, hermano. Vean cómo es Dios. Dios, hermano, si hay a quien que se puede confiar en Él, hermano, y que por eso la Escritura dice que no desfallezcan, hermano, nuestras habilidades, nuestras manos, dice, para poder hacer nosotros el bien, hermano, porque sabemos, dice, que el mismo bien que nosotros hagamos, hermano, dice que se nos volverá a nosotros. Vea, como esos son dichos que incluso en el mundo a veces las personas lo dicen, mis hermanos, y es bíblico, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros, hermano, y es de parte del Señor, porque el Señor mismo incluso le dijo en una ocasión a Abraham, ¿verdad? Bendiciendo, dice, te bendeciré, ¿me entiende? Así, ¿verdad? Eso quiere decir, dependiendo de la bendición que nosotros demos, hermano, a nuestro alrededor, es como el Señor nos va a bendecir a nosotros. Vea, así es que todo se cumple, mis hermanos, aquí al pie de la letra. Vea, como dice las Escrituras, hermanos, que el que siembra, dice, vea, va a cosechar. Vea, y si sembramos nosotros, hermano, en hartura, dice, también así en hartura, hermano, vamos a poder cosechar. Vea, es bíblico esto, hermano, vea, es por naturaleza, vea, por la lógica es así, hermano, de que si nosotros sembramos mucho, vamos a cosechar mucho, y si sembramos escasamente, dice, pues también escasamente vamos a tener, ¿verdad? Es lo normal, ¿verdad? Tenemos que saber estas cosas, hermano, de que así son. Pero sí, Dios me motivaba, mis hermanos, a poder predicar de este tema, porque vuelvo a repetir y lo digo siempre, hermano, de que los cuesta, ¿verdad? Los cuesta, y gracias a Dios que siempre hay quien que nos está motivando a estas cosas, mis hermanos, para que seamos un poco, digo yo, desprendidos, hermano, de lo material, porque muchas veces nos cuesta, hermano, y duele eso, ver que a veces hay quien que tiene necesidad y necesidad grande, mis hermanos, no vamos a hablar de las pequeñas, sino de las grandes. Y a veces, hermano, poco nos mueve el corazón, poco nos mueve, mis hermanos, a poder colaborar, poco nos mueve ese sentimiento que debe de haber de amor para nuestro hermano, para nuestro prójimo, para poder, hermano, tenderle la mano, ¿verdad? Voluntariamente, con afecto fraternal, mis hermanos, para que sea olor suave. La ofrenda debe de hacerlo uno con contentura, con reconocimiento, con agradecimiento por la oportunidad, incluso, hermano, de que Dios nos permite de poderlo hacer, ¿verdad? Porque ya sabemos que la Escritura misma dice que Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad, mis hermanos. Es cierto que si bien Dios pone, hermano, los medios, ¿verdad? Pero el Señor siempre usa
al vaso, hermano, más indicado, el que se dispone, el que sabe el Señor que lo va a hacer, hermano, de la mejor manera. Así es que por eso nosotros debemos de prestarlo. Duele, les decía yo, hermano, ver que en las iglesias, y hablando aún en las iglesias en general, mis hermanos, no refiriéndolos a una iglesia en particular, lo normal, mis hermanos, es que en la mayoría muy poco ayudan, muy poco colaboran, muy poco dan. ¿Verdad? Pareciera, hermano, de que el tema de que bendiciendo te bendeciré solamente es para el hermano, el miembro de la iglesia y no de las iglesias mismas, sabiendo, hermano, que las iglesias para ellos se les facilita un poquito más todavía y solo es asunto de que el líder, hermano, el indicado, ¿verdad? Diga que se hace y se hace, hermano, y con facilidad se puede ayudar, ¿verdad? Y aún ellos ni metiendo las manos tan siquiera, hermano, ni haciendo nada más que siendo el conducto, mis hermanos, para poder servir de bendición, ¿verdad? Al que más lo necesita. Y debería de ser así, hermano, pero muy poco se ve eso. Así es que lo digo, hermano, con libertad, porque es cierto, todas esas cosas en mi caminar, lo he visto, mis hermanos, pero la palabra del Señor sigue diciendo lo mismo, mis hermanos. Así es que vamos nosotros a aprovechar esta palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía, y la palabra es para que nosotros, hermanos, reflexionemos, para que nosotros cada día vayamos siendo mejores, hermanos, los vayamos pareciendo más a Cristo, dice la Escritura. Ya sabemos que nuestro Señor, hermano, era lo que más Él hacía, hermano, ¿verdad? Por eso tenían tanto celo del Señor, porque Él hacía, hermano, se veía la gracia, se veía la virtud de nuestro Dios, como dice la Escritura, hermano, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Para poder hacer todo aquello que el hombre normalmente no hace, ¿verdad? Pero que debería de hacer y que puede hacer, hermano, cuando se practica y cuando se le pide a Dios y cuando se tiene el Espíritu de Dios, deberíamos de hacerlo. Pero, como le digo, muy poco, muchas veces, la gente responde a estas necesidades, pero la Escritura nos dice aquí, hermano, que cualquiera, dice, que os diere un vaso de agua en mi nombre, tendrá, dice, su recompensa. Imagine hasta dónde va, hermano, la recompensa de parte del Señor por dar un vaso de agua. ¿Qué nos quiere decir la Escritura, hermano, cuando nos dice de que tendremos recompensa si nosotros diéramos un vaso de agua? ¿Hasta dónde llega el alcance, mis hermanos, de esta Escritura que nos pone acá, de este ejemplo, diría yo, hermano, que se ve tan pequeño, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, es que un vaso de agua, ¿quién no lo tiene? ¿Verdad? ¿Dónde nosotros no podemos encontrar un vaso de agua? Pero la realidad, hermano, es que pues hay gente que pues le cuesta a un hermano dar un vaso de agua, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber, hermano, de que nosotros no estamos llamados, hermano, para dar un vaso de agua, sino mucho más en los caminos del Señor, hermano, sabiendo de que nosotros ahora tenemos el amor, dice, de Dios en nosotros, y ese amor, hermano, es el que los empuja a nosotros a poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y nos satisface, mis hermanos, nos sentimos nosotros bendecidos, agradecidos por el privilegio, ¿me entiende?, que el Señor nos da. Eso quiere decir, mis hermanos, que si nosotros damos un vaso de agua, ¿me entiende?, que nomás no recompensará el Señor todo aquello que alguien haga, hermano, a favor de alguien, que le da mucho más, que le da todas las cosas, como dice las Escrituras, hermanos,
de que cuando alguien tiene necesidad, ¿verdad? No le digamos solamente de que Dios te bendiga, que no le digamos, hermano, que el Señor va a proveer, que no le digamos, hermano, le hablemos de bendiciones si nosotros, hermano, no somos el conducto para poder colaborar verdaderamente, hermano, porque Dios pide de que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Dios conoce todas las cosas, mis hermanos, hasta dónde usted tiene para poder dar o para no poder dar. Así es que, como decimos, no venimos nosotros exagerando o exigiendo, hermano, más de lo que Dios exige en ninguna manera. Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros lo hagamos con libertad, dice, aleluya, con liberación, hermano, con manos, como dicen, abiertas, verdaderamente. La Escritura nos dice, hermano, de que el pueblo de Israel se le dio aún, dice, de mandamiento, hermano, que cuando los extranjeros, de aquellos peregrinos que no eran del pueblo de Israel, hermano, de que estuvieran, dice, o que pasaran en sus por sus tiendas, mis hermanos, por sus ciudades, que no los discriminaran, que todo lo contrario, que los ayudaran, que les tendieran la mano, ¿verdad? Que se acordaran, mis hermanos, que ellos habían sido peregrinos también allá en Egipto, ¿verdad? Y que cuánto necesitaba, hermano, el que va de camino, ¿verdad? Y el que anda en esas condiciones, mis hermanos, necesitado de todo. Pero bueno, acá nos dice a nosotros y los insta, mis hermanos, la palabra del Señor, a que nosotros reconozcamos y veamos, hermano, lo que es Dios, de que está preocupado, hermano, para poder saciar el alma sedienta, mis hermanos, hablando del agua cuando alguien lo necesita. Así es que nosotros debemos de reconocer y debemos de apercibir, mis hermanos, cuando alguien tiene necesidad verdaderamente y poder nosotros despojarlo, mis hermanos, y tener toda esa voluntad, tener todo ese interés de poder colaborar, mis hermanos, con alegría, ¿verdad? Pensando que es un privilegio, que es una oportunidad que nuestro Dios nos está poniendo, como dicen, en bandeja, mis hermanos, para que nosotros llevemos frutos agradables delante de la presencia del Señor en aquel día, porque para eso es que el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros nos despojemos, que nosotros, hermanos, podamos mostrar, vea, ese amor por el nombre, hermanos, por lo que el Señor ha hecho por nosotros a favor nuestro. Así es que espero, mis hermanos, que vayamos entendiendo de dar la palabra del Señor en esta madrugada preciosa. Y dice acá en este versículo una vez más, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy, dice, de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tiene una gran bendición, mis hermanos, cuando alguien da a alguien, hermano, una bendición, porque sabe, hermano, de que somos de Cristo. La Escritura nos dice, hermano, que nosotros demos y que nosotros ayudemos, y aún, dice, mayormente, dice, a nuestros hermanos de la fe, dice la Escritura, claro está, sin dejar de hacer también todo lo que esté a nuestro alcance también, y que podamos hacerlo, hermano, con los de fuera. Pero siempre el Señor así es como ha trabajado y es como quiere que nosotros, hermanos, atendamos las cosas de Él, ¿verdad? Que es comenzando por nuestra casa. La Escritura aún misma nos dice que el que no cuida, hermano, de los suyos, dice, la fe negó, y viene a ser, dice, peor, dice, que los infieles, peor que los que no conocen de Dios. Así es que es normal, que es natural, que si nosotros no comenzamos, hermano, por nuestra casa, nosotros no comenzamos por nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros no comenzamos, hermano, por los que miramos, pero por los que están
a nuestro alrededor, hermanos, vea, es muy difícil que nosotros lo hagamos, hermano, mucho más allá. Así es que el Señor espera, hermano, el Señor quiere que nosotros, hermano, veamos de esta manera las necesidades, ¿verdad? Él quiere, hermano, que nosotros los involucremos, que seamos parte nosotros, como Él mismo dice, de que cuando un hermano dice se resiente, hermano, por cuanto nosotros somos el mismo cuerpo, dice, de Cristo, miembros en particular, dice, pero todos, hermanos, del mismo cuerpo, los debe de doler, dice, y debemos de estar siempre nosotros dispuestos a ayudarnos los unos con los otros, hermanos, porque somos uno solo en Cristo. Ya hemos recibido, hermano, la bendición de parte del Señor, que todos dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, hermano, ¿verdad? Y tenemos una misma fe, ¿verdad? Tenemos un mismo bautismo, tenemos todos un mismo Señor, mis hermanos, todos tenemos, como dicen, el mismo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, debemos nosotros de estar unidos como hermanos en Cristo para poder responder, hermano, también en esta área. La escritura aún, ¿verdad? Hay otras escrituras donde, por ejemplo, Marcos 25:40, donde nos dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice, a mí lo hiciste, dice el Señor mismo, el Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos nosotros de que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad?, que cuando nosotros le hacemos esto, hermano, a nuestros hermanos, lo estamos haciendo no como para Dios, sino a Dios mismo le estamos haciendo, porque aquí nos dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a mí lo has hecho, ¿me entiendes? Vea, nosotros lo hacemos, hermanos, todos, ¿verdad? Como si se lo hiciéramos al mismo Señor, ¿verdad? Pero a veces batallamos, porque estoy seguro de que si fuera el Señor mismo que estuviera, hermano, a nuestro alrededor y que estuviera necesitado, hermano, sobrar a todo mundo quien lo quisiera ayudar, estoy seguro, ¿verdad? Y aún que no tuviera necesidad, quisiéramos nosotros colaborar en todo lo que nosotros estuviera a nuestro alcance, mis hermanos, ¿verdad? Estoy seguro de que así actuaríamos la mayoría, pero el Señor quiere, mis hermanos, ¿verdad? Que eso es lo que a Él le agrada, que dice que si aún sin verlo, dice, ¿me entiendes? Dice, nosotros le amamos, dice, ¿verdad? Solamente todo, hermano, por fe, porque nosotros hemos creído que estas cosas son ciertas, que son verdaderas, ¿verdad? Entonces, esto a Dios le agrada, hermano, lo que se hace por fe, ¿verdad? Eso es agradable. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se glorifica, mis hermanos, porque podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ha ido haciendo en nosotros, cómo los ha ido transformando de fe en fe, dice la Escritura, hermanos. Vea, nosotros vamos con ese crecimiento espiritual, vea, dando el fruto, mis hermanos, que el Señor espera de cada uno de nosotros, mis hermanos. Vea, dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice, vea, a mí hiciste. Vea, cuando Él dice que hicimos esto a uno de estos, mis hermanos más pequeños, da a entender, mis hermanos, sabemos que acá todos, delante de los ojos del Señor, todos dicen que somos iguales. Si leemos, si el tema, hermanos, si entendemos el tema de que delante de Dios todos somos iguales, tanto los hermanos como las hermanas, pero cuando aquí se refiere de que Él dice a estos más pequeños, hermanos, Él más bien está diciendo a que estos que más lo necesitan, hermanos, estos que están más indefensos, estos que están más afligidos, hermanos, estos que están más esperando que haya una mano que los ayude, que los aliente, hermanos, que los arrope, mis hermanos, que les dé esa fortaleza para poder ellos sentir, hermano, como dicen, esa bendición de parte del Señor, ¿verdad? En esos momentos de necesidad. Así es que la Escritura,
nos dice a nosotros, hermano, que si diéramos, dice, el pan, dice, al hambriento, hermano, dice, si le saciáramos, dice, el alma, ¿verdad? Afligida, hermano, que él tiene, dice, en las tinieblas, dice, nacerá, dice, tu luz, mis hermanos, el Señor los va a bendecir más a nosotros cuando nosotros hacemos todas estas cosas, hermano, cuando no detenemos nosotros ese pan, ¿verdad? Eso que va a ayudar, que va a sustentar, que va a animar, mis hermanos, ¿verdad? A nuestro hermano, ¿verdad? Que se va a sentir, hermano, que no está solo, que no se va a sentir, hermano, como dicen ahí, afligido, mis hermanos, ¿verdad? De que no tiene, como dicen, esa ayuda, ¿verdad? Nosotros somos los medios, siempre yo he dicho, hermano, de que Dios es el que los consuela, hermano, pero tiene muchas formas de poderlos consolar, ¿verdad? Y todo viene de parte del Señor, pero Dios usa muchos medios, muchos métodos, muchas maneras, hermano, para poder llevar a cabo todo este trabajo de parte del Señor, pero todo, hermano, es de parte del Señor, ¿verdad? Aún nosotros mismos, cuando lo hacemos, hermanos, es porque el Señor mismo, ¿verdad? Los lleva las bendiciones a nosotros. Claro está, debemos de darle gracias siempre al hermano, a la hermana, mis hermanos, que Dios los ha usado, ¿verdad? Y el Señor quiere que así también nosotros actuemos, dándole, ¿verdad? Las gracias al hermano, primeramente, porque si no le damos las gracias al hermano, que Dios lo usó, pues como Dios va a agradarse, mis hermanos, de que nosotros no estamos agradecidos con aquel que nos tendió la mano. Vea, así es como Dios trabaja, mis hermanos, así es como Dios nos va a bendecir más a nosotros. Es como el Señor dice que nos va a hacer que nosotros, vea, esas tinieblas, hermanos, que había, se vayan desapareciendo por completo y vayan haciendo esa luz, dice, verdad, que debe de haber en nosotros, hermanos, dice, para que llegue verdaderamente esa luz como al mediodía, o sea, una luz completa, hermano, donde dice que Cristo ya ha nacido por completo en nosotros, que se ha manifestado, que ya es un hecho, hermano, que Cristo vive en nosotros, quiere decir la palabra del Señor. Así es que espero, mis hermanos, que estemos entendiendo, vea, esta enseñanza en esta preciosa madrugada, mis hermanos, ¿verdad? Así mismo podemos hablar de texto, mis hermanos, como la Escritura nos dice, mis hermanos, que cada uno, así como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, 7, nos habla de que cada uno, dice, de como se propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, dice, ¿a quién? Al dador alegre, ¿me entiendes? Aquel que lo hace con reconocimiento, aquel que sabe, hermano, distinguir, aquel que sabe, vea que esto va a suplir, hermano, las necesidades, verá, de aquellos que están necesitados, que están afligidos, verá que va a suplir las necesidades, hermanos, de la iglesia, vea, todos sabemos nosotros de que las iglesias tienen necesidades, mis hermanos, y muchas veces nosotros, la obligación nuestra es que colaboremos, ¿verdad? Y no somos los indicados en realidad para poder distribuirla, para eso están los que están encargados para eso, y ellos sabrán cómo lo van a hacer, ellos tendrán que dar cuenta, hermano, de las finanzas, ¿verdad? De las iglesias, de los miembros del cuerpo, hermano, ¿verdad? Que el Señor les ha permitido de que ellos sean los que desarrollan estos trabajos, pero la obligación nuestra, mis hermanos, desde que nosotros lo hagamos y que lo hagamos de la mejor manera. 2 de Corintios 9, 7, ¿verdad? Son versículos nosotros que bien conocemos, hermano, y comienza, vea, desde el 6, dice de esta manera, lo voy a leer. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendición también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Vea lo que sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Ese es el propósito del Señor, ¿me entiende? Que nosotros, vea, despertemos, hermano, esa gracia, esos ojos delante del Señor, para que Él mismo sea, hermano, el que se glorifique y el que abra las puertas, como lo dice allá incluso en Malaquías, hermano, para poder recibir bendición y para poder tener, hermano, lo necesario. ¿Para qué? Dice, para toda buena obra, mis hermanos. Dice luego, y el que da simiente, dice, al que siembra, también dará pan a comer, dice, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará, dice, los crecimientos, dice, de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos. Vea lo que dice aquí en el 11, para que estéis enriquecidos en todo, dice, para la bondad, o sea, para dar, la cual, dice, obra por nosotros hacimiento, dice, de gracias a Dios. Dice el 12, para que entendamos un poquito mejor cuál es el propósito de las ofrendas, del diezmo, de todas las primicias, de todo lo que nosotros colaboramos, mis hermanos. Dice el 12, porque la suministración de este servicio, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, a las necesidades que siempre va a tener en una iglesia, sino, dice, también abunda en muchos hacimientos de gracia delante de Dios, ¿me entiendes? O sea que no solamente sirve de bendición, de dar para las necesidades, hermano, que siempre va a tener una iglesia, como le decía, sino que dice que son, dice, sacrificios, hermano, de dar para olor, dice, y gloria de su nombre. Llega, mis hermanos, a la presencia del Señor todas estas cosas cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Así es que el Señor, hermano, espera, ¿verdad? Nos dice en Proverbios 11:25, el alma generosa, dice, será, dice, prosperada, y el que saciare, dice, él también, dice, será saciado. ¿Verdad? Les decía esto al principio, ¿verdad? Que esto es así, se los va a volver a nosotros, hermanos, nosotros mismos, cuando nosotros somos dados, hermano, a poder dar, ¿verdad? Y la Escritura dice que mejor, incluso, imagínense, que es dar, dice, que recibir, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que todos entendemos, hermano, la satisfacción muchas veces, hermano, en la necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora sí reconocemos y agradecemos, hermano, y no nos da pena decir que muchas veces, pues también todos en alguna ocasión han venido, hermanos, y los han servido de bendición, ¿verdad? En una área o en otra área, hermanos, y no los debe dar pena, todo lo contrario, los alegramos de que hayan hermanos, y debemos de recibir, ¿verdad? Las bendiciones que a veces nos proporcionan, que los dan voluntariamente, hermanos, que los dan con afecto, porque sabemos que los tienen a aprecio, que los tienen voluntad, ¿verdad? Y para que no solamente, hermano, hagan frutos, ¿verdad? Ellos, hermano, a su favor, ¿verdad? Debemos de recibirlas, hermanos, sino que también, ¿verdad? Porque van a entrar a la presencia del Señor, mis hermanos, estos hacimientos de gracia que cada uno de nosotros hacemos, hermanos. ¿Verdad? Todo esto es precioso delante del Señor, ¿verdad? El ser generoso, hermanos, dice que seremos, dice, prosperados, hermanos, y si nosotros saciamos, pues, el alma menesterosa, ¿verdad? El alma afligida, el alma, hermano, que más lo necesita, como les decía yo en ese estudio último, mis hermanos, vea que ese amor, vea, verdaderamente de parte del Señor, hermano, es incondicional, vea, ese amor, hermano, donde nosotros damos, vea, no para recibir, nosotros no damos, hermano, para sentirnos, como dicen, bien, vea, sino que para que
alguien se sienta bien, hermano, para que esa bendición llegue como refrigerio, como agua, decimos nosotros, hermano, en el desierto, ¿verdad? Que para que llegue y fructifique, mis hermanos, ¿verdad? Y pueda prosperar, como dicen, el alma, hermano, necesitada. Así es que, mis hermanos, casi ya vamos a ir terminando esta enseñanza, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, aprovechemos, bienaventurados, dice, los misericordiosos, hermanos, porque ellos, dice, vea, alcanzarán, dice, misericordia, ¿verdad? Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de dar, mis hermanos, ¿verdad? También ese es un tema aparte, pero estamos hablando, hermano, de usar misericordia, aún con aquel hermano que quizás no se merece de misericordia, pero como el Señor, hermano, ha sido misericordioso, vea, para con nosotros, que también no nos merecíamos de misericordia, y el Señor, vea, se dignó, hermano, no nos hizo a un lado, no nos apartó, vea, para darnos de sus riquezas, hermano, en gloria. Pues así también nosotros debemos de actuar, así también nosotros debemos de ser, mis hermanos, misericordiosos, ¿verdad? Para que así, hermano, el Señor, ¿verdad?, se esté glorificando, se esté, hermano, dando todo, como dicen, la gloria y la honra, ¿verdad?, a través de todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Dice que nos esforcemos, hermanos, vea, que no desfallezcan, dice, nuestras manos, nos habla siempre ahí en 2 Corintios 15:7, mis hermanos, esforzaos, dice, vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay, dice, recompensa, dice, para vuestra obra, aleluya. Vea qué precioso, hermano, es lo de Dios. Dios no dejará, hermano, vuelvo a repetir, ¿verdad?, sin paga, mis hermanos, aún, vea, aquel que diese, dice, un vaso de agua, vea, a uno de sus pequeñitos, a uno de sus hijos, hermanos, vea, de sus hijas, vea, a uno de esos pequeños, vea, del redil, hermano, porque al Señor dice que le ha placido, dice, darlo, dice, el reino, darlo las bendiciones, hermanos. Él los escogió, dice, a nosotros, hermanos, ¿verdad?, como una manada, dice, ¿verdad?, donde Él, hermano, es el que vela por nosotros, el que cuida por nosotros, el que va a estar siempre, hermano, ayudándolos a nosotros, ¿verdad?, a salir adelante, mis hermanos. Así es que veamos nosotros, hermano, lo importante que es este tema, hermano, pero como le repito, a veces nos cuesta, ¿verdad? No sé, por naturaleza, ¿verdad? El hombre cuida, hermano, acordémonos de las traumas, ¿verdad? De aquella sierva que dice que perdió su drama, hermano, en la madrugada y en la noche, hermano, y pues se levantó, dice, y limpió toda la casa, hermano, para poderla encontrar, ¿verdad? También dice que da el ejemplo de aquel siervo que también tenía, dice, sus 100 ovejas, hermano, y se le fue una, y también, hermano, no escatimó nada para poderla ir a buscar, para poderla encontrar, para poderla, hermano, tener consigo, y no era asunto de amor, hermano, para nada, sí, amor, pero a lo material que ellos tenían, hermano, ¿verdad? Amor, hermano, a aquellas riquezas, ¿verdad?, del mundo, hermano, que tenían en sus manos, ¿verdad? No era, hermano, algo para poder compartir y para poder dar verdaderamente, hermano, para nada, ¿verdad? Pero Dios nos da ese ejemplo, hermano, que nosotros no seamos así, ¿verdad? Que seamos todo lo contrario, ¿verdad? De que nosotros luchemos, dice, y peleemos, dice, no por las cosas que son materiales, sino que por las que son, dice, espirituales, las que tienen renombre, hermano, delante del Señor en aquel día. Acordémonos que los libros, dice, que están allí, dice, y toda la obra, hermano, de cada uno, dice, que hiciese, ¿verdad? Dice que
En aquel día, hermano, se dejará ver, en aquel día veremos nosotros todo lo que nosotros hicimos, mis hermanos. Así es que si nos amamos los unos con nosotros, hermano, este amor debería, hermano, de llevarlos a hacer todas estas cosas, ¿me entiende? De buscar esta perfección que Dios quiere en nosotros, hermano, en que nosotros, vea, seamos dadivosos, mis hermanos, los unos con nosotros. En eso, vea, se constituye el amor, hermano, de Dios, que nosotros, como dicen, los sirvamos de bendición los unos con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Bienaventurado, dice, vea, el que piensa, dice, en el pobre. Dice, en el día malo, dice, lo librará, dice el Señor, hermano. Si nosotros pensamos en el más necesitado, en el más hambriento, en el sediento, hermano, en el que está pasando necesidades de salud, ¿verdad? Y que sabemos que la mayoría que pasan necesidades de salud fuerte, hermano, están necesitados de economía muchas veces. Así es que vayamos, mis hermanos, tendámosle la mano, llevándole, ¿verdad?, algo que les pueda, si bien no solucionar la necesidad por completo, mis hermanos, pero que de alguna manera sea un poco el alivio, mis hermanos. Así es que hagámoslo con ese reconocimiento, con ese agradecimiento, hermanos, de que todo lo hacemos, ¿verdad?, por lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, por lo que el Señor nos ha dado a nosotros, todo, hermano, buscando, como dicen, no recompensar, porque aquí nadie va a poder recompensar, hermano, porque tiene un valor demasiado grande, sin número, para poder nosotros, ¿verdad?, recompensar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No más lo hacemos, hermano, porque ya nosotros, ¿verdad?, podemos obrar, hermano, porque ya el Señor nos ha cambiado, porque ya nosotros somos diferentes, porque ya nosotros, hermano, verdaderamente tenemos, hermano, lo vamos pareciendo ya a la imagen de nuestro Dios. El Señor quiere llevarnos y perfeccionarles, hermano, de esa manera, que tengamos esas mismas virtudes, es lo que el Señor quiere cuando hable, que nos parezcamos, hermano, a Él, vea, en esa forma, hermano, en amarnos los unos para con nosotros, en amarlos, hermano, desinteresadamente, hermano, vea, que siempre nuestro empeño sea, como dicen, vea, ayudarnos, hermano, vea, ayudar a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos. Dice allá, hermano, en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que midáis, os volverán a medir, dice. Esto es bíblico, hermano. Esto nos debe de motivar a nosotros. Veamos cómo dice la Escritura. No cabe duda, hermano, de que volvemos nosotros a esa parábola, ¿cómo se puede decir? A ese dicho muy popular, que lo que se siembra, eso se cosecha, mis hermanos. ¿Verdad? Le he titulado yo a la enseñanza, mis hermanos, Dios prospera al caritativo. Si nosotros hacemos todas estas cosas, ¿verdad? No pensemos que los vamos a hacer más pobres, no pensemos, hermanos, que de que los vamos a quedar sin nada y que nosotros vamos a estar, como dicen, sufriendo las consecuencias de aquel que estamos ayudando. En ninguna manera, mis hermanos. ¿Vea? Pensemos nosotros, ¿vea?, verdaderamente en fe, hermanos, y no lo hacemos para que Dios nos prospere, como la Escritura lo dice, pero Dios, que le agrada, hermano, que todo eso nosotros lo hagamos, es el que no dejará, hermano, como dicen, verá al justo, hermano, hambriento, verá, ni sediento, todo lo contrario, le va a estar supliendo todas sus necesidades, mis hermanos. Así es que esta es la enseñanza de esta madrugada. Llevémosla en el corazón, mis hermanos, y siempre insistamos,
¿verdad? En estas cosas, procurémoslas, ¿verdad? No las pasemos desapercibidos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hermano, hagámoslo, ¿verdad? Y el Señor, hermano, va a estar bendiciéndolos a nosotros más, ¿verdad? Porque son oportunidades, ¿verdad? De oro para que nosotros mostremos, hermanos, lo que ahora nosotros somos, ¿verdad? Y que todo es para la gloria y la honra del Señor. El Señor bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes en esta madrugada. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Y vamos a dar el tiempo a quien corresponde, hermano.